Piénsalo por un momento. ¿Qué es lo que de verdad queremos saber? Nos hablan de luces en el cielo, de objetos que se mueven como no debería moverse nada de lo que conocemos. Le han cambiado el nombre 1.000.000 de veces. OVNI, WAP, o ahora lo tratan de fenómeno atmosférico no identificado. Suena casi a burla, ¿verdad? Como si quisieran quitarle todo el misterio, toda la densidad. Pero la verdad es que el secreto quizás no esté tan lejos. No está solo flotando ahí arriba. Puede que esté escondido, agazapado, no en el espacio profundo, sino en la mente humana entrenada. ¿Puedes imaginarlo? Bienvenidos a Narraciones de lo Insólito. Hoy vamos a hablar de algo que te va a volar la cabeza. Si la desclasificación te parece rara, espera escuchar esto. Hablamos de psiónicos. Comenzamos. Descubre lo asombroso. Explora lo inexplicable. La cosa ahora se puso seria, o al menos más visible. Hace relativamente poco esos videos, ¿los recuerdas? El tic-tac, el go fast, pilotos del Pentágono, gente seria contando cosas imposibles, objetos que se movían como si el concepto de inercia o gravedad simplemente no aplicara para ellos. Y por fin, el gobierno tuvo que admitir a regañadientes, sí, son reales, no son nuestros, simplemente no sabemos qué son. Pero ¿sabes qué? Incluso con esa desclasificación a medias, quedaba esa sensación extraña como si nos estuvieran dando una migaja. Se hablaba de David Grush, de Jeremy Corbell, de gente que lo había visto de cerca, que había luchado para sacar toda la luz, pero toda la luz, la narrativa oficial a veces se contradecía. Un día sí existen, al siguiente alguna facción, el famoso Deep State, esa cosa que oculta, que mueve los hilos por debajo de la mesa, salía a decir, miren, no se emocione, quizá no es lo que piensan. ¿Por qué tanto estira y afloja? Hay quien susurra que es por el dinero, y la verdad no tiene sentido. Piensa en la cantidad ingente de dólares, miles de millones que se evaporan en programas clasificados. ¿A dónde va todo eso? Pues ocurre que, según parece, a intentar entender y sobre todo a replicar esa tecnología que puede hacer lo que hace, que podía revolucionar todo, desde la energía hasta los viajes, y que claro, podía mandar a la quiebra a industrias enteras. Es una amenaza para el orden establecido. Pero hay un problema. Esa tecnología no funciona como la nuestra. No es cosa de tornillos ni motores. Es distinto y se habla de manipulación de la materia, de la energía, de la realidad misma. ¿Cómo diablos analizas eso con un microscopio normal? Necesitaban otra cosa, otra herramienta, algo que pudiera entender lo incomprensible. Y ahí es donde entra el término que al principio suena a locura. Psiónicos. Sí, como suena, psíquicos, pero entrenados. Gente con una capacidad mental, una percepción que va mucho más allá de lo que consideramos normal. Y según parece, el complejo militar las ha estado usando. Los ha entrenado. Personas, incluso se habla de niños, lo cual es aún más perturbador, con esa sensibilidad psíquica despierta. ¿Para qué? Y aquí viene lo fuerte. Los usan para conectar. Se juntan en grupo, se meten en estados de trance profundo
Es como si abrieran una puerta mental y su objetivo no es solo ver o sentir a esas inteligencias, no. Es influir en ellas. Dicen que las seducen. ¿Pueden imaginar esa palabra aplicada a un objeto no identificado? No es una batalla, es una especie de persuasión. Intentan convencer a la inteligencia o a la nave, lo que sea, para que no se estrelle, para que literalmente estacione, que se quede quieta, como si fuera un coche y le dijeras, oye, para aquí un momento, ¿quieres? Y cuando lo consiguen, cuando ese objeto anómalo se detiene en nuestra realidad, es cuando mandan a los equipos de recuperación. Uno de los nombres que surgió en este contexto es Jay Barber, un tipo veterano, piloto de helicóptero, con un currículum impresionante en inteligencia militar. Dejó el servicio activo, pero seguía haciendo trabajos delicados para las agencias. Tenía su propia empresa, pero con la total confianza del gobierno. Su chamba era ir a recoger esas cosas que gracias a los psiónicos o a lo que fuera se habían quedado quietas. Era un trabajo bien pagado, seguro, y al principio parece que no se preguntaba demasiado. Era un profesional, iba, enganchaba el objeto, se lo llevaba, pero había reglas estrictas. No te acerques más allá de X pies. No sé si era por seguridad o simplemente por otra cosa. Pero hubo una vez que por alguna razón el helicóptero bajó demasiado o él se acercó demasiado. No en la misión del famoso video del huevo que vendría después, fue otra. Y ahí, estando muy cerca de ese objeto que no era de este mundo, algo pasó. Describe una energía, algo que no era ni calor ni frío, ni radiación conocida, era como una descarga directa al interior y la psiquis, a las emociones, al espíritu. Usa unas palabras que simplemente te dejan helado. Sintió como si el mismo Dios se hubiera metido dentro de él. Y lo más increíble, dijo que esa energía era absolutamente femenina, pura, amorosa. Esa conexión, aunque breve, le voló la cabeza, lo derrumbó. Simplemente empezó a llorar sin control y ahí, en ese estado de vulnerabilidad y conexión profunda, fue que lo entendió. Entendió lo que hacía, que él creía que era servir a su país. Era una mentira. Que estaban, no sé, manipulando o incluso agrediendo a seres que él en ese instante percibió como puro amor. Esa experiencia lo cambió todo, lo llevó a cuestionar, a ver la oscuridad detrás de las órdenes, y fue por eso que en una misión posterior, la del famoso objeto con forma de huevo, decidió actuar. Grabó con su teléfono, filtró el video y salió a hablar. Se convirtió en un denunciante. Y él fue el que al contar su historia puso sobre la mesa este término psiónicos. La cosa no acababa ahí. Ahora Jay Barber, fuera del sistema militar, está trabajando con un psiónico por su cuenta, en un grupo que llaman Skywatchers. ¿Y sabes qué hacen? Intentan demostrar que la interacción es posible, que se puede atraer a estos fenómenos. Han subido videos, cosas raras, entidades con formas de medusa, objetos que aparecen de la nada. No los recuperan, los atraen como si dijeran, miren, no es solo algo que pasa al azar, también podemos llamarlos. Y esto te lleva a pensar cómo interactúan. La transcripción mencionaba algo fascinante, la idea de que la forma en que vemos estos objetos quizás depende del observador. Como en el caso de Billy Mayer, sus fotos mostraban a los supuestos tripulantes vestidos
como si salieran de una peli de serie B de los años 80. Y la explicación que le dieron: nos vestimos como crees que nos vestiríamos. ¿Es posible? Es que nuestra mente moldea la manifestación, como en la física cuántica, donde la observación afecta a la realidad. Nuestra conciencia o la conciencia entrenada de un psiónico puede hacer que una nave cambie de forma o que una entidad se muestre de una manera que podamos procesar. Pues si es así, si la mente es clave en esta interacción, ¿qué pasa en ciertos lugares? Lugares que parecen imanes para lo insólito. Hay sitios así, lugares que simplemente tienen una energía extraña, como en México, la famosa zona del silencio. Este es un lugar rodeado de leyendas, brújulas que se vuelven locas. Y sí, yo llevé la mía y créeme, se puso a dar vueltas sin sentido en un momento. Plantas que no crecen igual, animales raros y por supuesto actividad ovni constante. Dicen que hasta los americanos, después de que se les cayó un misil por ahí, se llevaron toneladas de arena única del lugar. ¿Qué demonios tiene ese sitio? Y aquí viene la parte que me contaron, que te deja pensando. Un grupo de investigadores en la zona del silencio pasaban las noches mirando el cielo y sí, veían cosas, puntos moviéndose de formas imposibles, tantos que al final casi te hartas. ¿Sabes? Ahí va otro, ok. Pero una noche, o más bien una madrugada, ya casi se rendían y en lugar de solo esperar, decidieron probar algo. Recordaron lo de los psiónicos, lo de la intención. Y si ellos, personas normales, intentaban algo, se sentaron en un círculo en medio de la nada, cerraron los ojos y se concentraron, no pidieron, decidieron, determinaron, estamos listos, queremos un contacto, ahora, aquí frente a nosotros, a las 4:44. Y la tensión en el aire, la espera, miraron el reloj, 4:43, falta un minuto, sigan, 4:44, abran los ojos. Y ahí estaba, no a lo lejos, justo enfrente, un objeto con luces claras. Todos gritaron, se movieron rápidos, desapareció, pero no fue solo un avistamiento, fue la sensación, la certeza en ese momento de que su intención, su mente enfocada, había tenido un efecto, que habían atraído eso, como si el lugar y la mente se hubieran conectado para hacer que sucediera. Si todo esto es siquiera una pizca de verdad, si la mente humana es una llave para interactuar con lo desconocido, ¿quién está jugando con esa llave? ¿Ese complejo militar industrial que entrena psiónicos? ¿Sabe realmente lo que está haciendo? Jake Barber sintió amor. ¿El gobierno lo siente? ¿O solo ve una oportunidad de tecnología de poder, de control? El secretismo, las negociaciones, el cambio de nombre, parece menos un intento de ocultar la verdad y más un pánico por no saber cómo manejarla. Porque si la mente puede atraer, ¿qué pasa si atrae algo que no puede controlar? ¿Qué pasa si abren una puerta que no tiene cerrojo? La desclasificación va lenta, a cuentagotas, pero quizá la verdadera historia no está en los documentos que nos enseñan, sino en los experimentos que ocultan, en la forma en que están intentando convertir la conexión con lo cósmico o lo interdimensional o lo que sea en una herramienta. La próxima vez que mires el cielo o que escuches hablar de ovnis, recuerda a los psiónicos o psíquicos. Recuerda la zona del silencio. Recuerda la idea de que quizá la conexión no está solo allá afuera. Quizá está dormida dentro de ti, esperando ser despertada o quizás esperando ser encontrada. Ahora el cosmos nos mira, pero quizás
también nos escucha. Ha sintonizado narraciones de lo insólito. Si la verdad o lo que creemos que es la verdad te erizó la piel, no dejes de acompañarnos. Suscríbete para seguir explorando los rincones más oscuros y misteriosos de la realidad. Nosotros regresamos a la sombra hasta que la próxima historia decida encontrarnos. Buenas noches. Nos vemos en el próximo programa. Gracias.